Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Charlas Magistrales. En esta ocasión, nuestro invitado, un buen amigo mío, el licenciado José Contreras Mantecón, especialista en temas fiscales, administrativos, de seguridad social, en fin, todo esto, para platicar sobre un tema muy importante que estamos sufriendo cambios fundamentales, que es el tema de la subcontratación. Estoy seguro que les va a interesar este programa. Hola, estamos en esta nueva charla magistral con un muy querido amigo, el licenciado José Contreras Mantecón, especialista en muchas cosas, pero entre ellas en derecho fiscal, derecho administrativo, derecho corporativo, en vinos, es medio enólogo, en fin, en muchas otras cosas. José Contreras Mantecón, abogado egresado de la Universidad Anáhuac, bajo la tesis La responsabilidad fiscal del sindicato en la quiebra. Titular de la cátedra de Derecho Fiscal 2 y Derecho Procesal en la citada universidad. Expositor en el posgrado de Derecho Tributario de la Escuela Libre de Derecho. Expositor en el posgrado de Negocios Internacionales en la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, perteneciente a la Comisión Fiscal. Socio fundador de Contreras Mantecón Abogados SC, asesor jurídico en el Acuerdo Chapultepec, miembro del patronato de la Fundación Barra Mexicana. Y bueno, vamos a platicar hoy sobre este tema que nos tiene a todos muy nerviosos, el tema de la subcontratación, que tiene una historia complicada, porque al final es parte de la simulación en donde el empleador trata de que una relación laboral no parezca ser una relación laboral, ya sea porque sea de otra naturaleza, una relación de servicios profesionales o alguna cuestión de este tipo, o para que aparezca como empleador que no lo es. Y bueno, nuestra ley federal de trabajo siempre ha tenido, Pepe, previsiones tratando de evitar la simulación, y durante décadas más o menos funcionó la figura del intermediario, mal definido, por cierto, en la ley. Dice: intermediario es la persona que contrata o utiliza los servicios para contratar a otra persona, pero en realidad los contrata a nombre propio, que esa es la clave, y eso no lo dice la ley. Pero bueno, así lo entendió la jurisprudencia siempre. Pero en los años 80, este fenómeno de la simulación del patrón, del empleador, creció, se sofisticó, se hizo mucho más complejo, y surgieron estas empresas que les llamamos un tiempo prestadoras de servicios, que les llamamos suministradoras de personal, y en fin, tercerizadoras finalmente, como se les llama también en otros ambientes, en otras latitudes, y se convirtió en una industria gigantesca, pero además se fue complicando el tema por los aspectos fiscales precisamente. O sea, ya no era solo el tema laboral, sino el tema fiscal. Tuvimos, tú recordarás, una reforma importante en el año 2012, a finales del gobierno de Calderón, principios del de Peña Nieto, en donde se establecieron ciertas condiciones para poder subcontratar. Y no parecía, bueno, a mí no me parecía una reforma del todo mala, salvo por un pequeñísimo detalle, y es que nunca entró en vigor. Bueno, formalmente sí, el 1 de diciembre de ese año 2012, pero la verdad es que nunca se aplicó. Las empresas siguieron haciendo lo que venían haciendo. Parece ser que también las que servían para simular las relaciones laborales aprovecharon nichos para facturar cosas que no existían, ¿no? Sus propios servicios no existían, pero pues encontraron la vía y también crecieron por ese lado. Eso sí le preocupó más al SAT y a la Secretaría de Hacienda, y entonces sí empezó a haber alguna reacción en contra de estas empresas. Bueno, finalmente viene la reforma de este año, del 1 de mayo, año 2021, y pues comenzamos prohibiendo la subcontratación. Dice: se prohíbe la subcontratación entendida como la puesta a disposición, estoy parafraseando, no es exacta la letra de la ley, es el poner a disposición de otra persona trabajadores propios para que presten un servicio. Sin embargo, sí se permite recurrir a los servicios de terceras empresas con sus trabajadores
para que lleven a cabo actividades que no sean propias del objeto social de la empresa que recibe los servicios o de su actividad económica preponderante. Pero básicamente con dos condiciones: que la empresa que presta los servicios se especialice, o sea, realmente sea una empresa que va a prestar los servicios, no solo que va a poner en su nómina a los trabajadores de otra o de otras. Y segundo, que obtenga el famoso registro del REPSE, que bueno, así lo conocemos todos y que el nombre es espantoso, ya no me acuerdo bien, registro de empresas especializadas y obras especializadas, alguna cosa de esta naturaleza. Y queremos precisamente, Pepe, que nos hables del tema fiscal. El tema laboral, más o menos lo he tratado de exponer en estos pocos minutos, en forma muy general, pero muchas veces es el tema fiscal el que preocupa más. ¿Por qué razón? Claro, Carlos. Bueno, pues antes que nada te agradezco mucho esta invitación para participar en estas charlas que estás implementando, y para mí es un placer poder compartir contigo y con tu audiencia este momento. Y sí, creo que los antecedentes que pones en la mesa son sumamente claros. Esto, aunque en el fondo constituye una reforma laboral importante en la Ley Federal del Trabajo, cuya en sus primeros artículos nos define lo que es la subcontratación, y en esta reforma que entra el día 23 de abril, bueno, se publica el día 23 de abril del año en curso, y entra en vigor en algunos casos el 1 de septiembre. Es bien interesante, Carlos, primero partir de la premisa de lo que sucedía en el mundo fiscal y probablemente siga sucediendo, para poder tener un entendimiento pleno de hacia dónde va el legislador y lo que se busca con esta nueva reforma, que en mi consideración puede traer efectos positivos. ¿Qué es lo que hacía este grupo de empresas anteriormente? Como tú lo acabas de comentar, pues es un tema importante de una simulación. Esta simulación se daba bajo la lógica de que estas empresas emitían una factura, un CFDI, por determinados servicios a una empresa, y a partir de la recepción de esos dineros, las empresas que prestaban estos servicios, las empresas que lo hacían de manera indebida y fuera de la ley, dispersaban la nómina, que es lo que se conoce desde un punto de vista coloquial. ¿Y cómo se hacía eso? Pues topaban los salarios de los trabajadores a un nivel de un salario mínimo, 2 o 3 salarios mínimos, y la cantidad adicional de su salario pues se les entregaba mediante distintos vehículos. En algunos casos se les entregaba por conductos de sindicatos, bajo conceptos de alimentos, bajo ciertas tarjetas innominadas, lo que le permitía en principio al empresario el generar un ahorro para él importante, pues obviamente sus cuotas sobre los patronales, los impuestos sobre la renta que le retenían los trabajadores, las cuotas del Infonavit, etcétera, etcétera, pues se veían disminuidas sin lugar a dudas. Uno de los afectados era precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque para un trabajador que probablemente ganaba 10 o 15 salarios mínimos, pues recibía la cuota de un trabajador que ganaba 1,5. Es correcto, y no solamente los trabajadores, Carlos, de ingresos menores, sino que nos tocó ver ingresos importantes de ejecutivos que llegaban a tener ingresos pensando que su sueldo o salario fuera de 300,000 pesos, pues se llegaba a dar la lógica de que estaban inscritos en el IMSS por 20,000 pesos y la parte adicional de su sueldo o salario pues se les entregaban a través de estos vehículos. Y el problema se empezó a ser muy complejo, Carlos, porque la autoridad hacendaria detectó precisamente estos mecanismos, los tiene incluso perfectamente identificados, los considera una práctica fiscal indebida, y no solamente una práctica fiscal indebida, sino hasta un tema delictivo con calificativas que más adelante con mucho gusto podríamos platicar. Pero esta lógica es la que va llevando a generar esta reforma que en mi consideración tiene puntos muy valiosos. Y el punto más valioso es precisamente el evitar que esta subcontratación se dé cuando el servicio que se presta es un servicio natural y constituye el objeto social de la empresa, Carlos. Y creo que es atinado también, y hago un paréntesis, como tú sabes, tú eres un experto en derecho laboral, pues un poco el incentivo perverso para el empresario de querer entrar en estos esquemas de subcontratación ilegales, pues no solamente era ahorrarse las cuotas de seguridad social, sino también la PTU, ¿no? La participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. Todo mundo decía, oye, yo no quiero pagar el 10%, y bajo esa lógica yo voy a generar un vehículo, ya sea interno o ya sea externo, de subcontratación, porque yo quiero generar mi fuente de riqueza en una sola unidad,
de tal suerte que todos mis trabajadores se encuentren en alguno u otros vehículos. Y tenés así, déjame interrumpirte un momento, que al instrumentar la reforma, obviamente hay una oposición lógica, natural, del sector patronal organizado, y entre otras cosas, quizás el argumento más fuerte es que ese reparto de utilidades del 10% previo a impuestos, pues significa para la empresa un 10% más de impuestos, es decir, el costo sería el mismo. No sé qué tan exacto sea, a lo mejor nos quieres platicar de ello, pero al final el gobierno cede, el gobierno porque pues, es el que maneja también la iniciativa y al final controla las cámaras y demás, y topa el reparto de utilidades a 3 meses de salarios o al promedio de los últimos 3 años, ¿no? Que a mí me parece una fórmula que quizás como fórmula provisional esté bien, pero yo creo que hay que reestructurar todo el sistema del reparto de utilidades. Y se tiene que reestructurar, Carlos. Yo no sé cuál sea tu expertise como litigante que eres, pero yo por lo menos en la práctica nunca me tocó ver una ejecución sólida o seria de una participación de los trabajadores, ¿no? Aun y cuando la autoridad hacendaria tiene la facultad de determinar a cuánto debe de ascender esa PTU, y luego en vías de ejecución la Secretaría del Trabajo, pues a mí nunca me tocó ver algo latente o eficiente por parte de la Secretaría. Hay un caso que tú conoces, me reservo el nombre porque no viene al caso, pero una empresa en la que el sindicato le reclama el pago de utilidades, la empresa dice, pues lo que tú me estás reclamando no es exacto, eras un poquito menos, pero no era tanta la diferencia, y entonces el sindicato acaba diciendo, bueno, te lo acepto, no entremos en litigio, lo que tú dices que hay que repartir, estoy de acuerdo, reparte eso. Y de ahí nos tardamos, bueno, no se tardó nada, todavía hay que pagar como 6 años. Un buen tiempo. Sí, y eso con la confesión de que está, y obviamente pago sin intereses, sin multas, sin recargos, sin nada, pues obviamente esto es una invitación, digamos, a la empresa a no cumplir, a la empresa no ética, ¿no? Es no cumplir. Y eso era un caso extraordinario porque había una confesión de que efectivamente se debía tanto dinero. Cuando no hay esa confesión entre que si se juntó la comisión mixta, que se aprobó el reparto, que si hubo quejas de los trabajadores, que si participó la inspección de trabajo o no participó, tienes toda la razón. Yo tampoco conozco un solo caso donde se haya condenado a una empresa por reparto de utilidades. Y a mí me gustaría saber, una estadística que nunca he visto, que nunca he conocido, digo, si el reparto de utilidades es el 10%, pues ese 10% debería representar algo parecido, o estoy mal, al 10% del Producto Bruto del país. Y no creo que represente ni el 0.01. No lo es. Pero además, Carlos, fíjate, en el tratamiento fiscal que le da la ley del impuesto sobre la renta al reparto de utilidades, lo hacen no necesariamente como un concepto deducible, sino como un concepto disminuible de la base gravable. Es decir, el empresario no tira o va a fondo perdido lo que antes era el 10%, lo que ahora será estos 3 meses de PTU. Sigue existiendo la posibilidad para el empresario de poder disminuir de su base gravable la PTU. También es importante entender que, y es lo que me ha tocado a mí asesorar a mis clientes, al público en general, cuando me hacen un cuestionamiento de que pues, las cargas sociales son sumamente elevadas y que se orillaba al empresario a precisamente generar este régimen de subcontratación, creo que ahí los empresarios dejaron de ver que esos ahorros son ahorros malentendidos, porque la lógica de generar un ahorro bajo un tema de no pagar una PTU o no pagar una cuota de seguridad social o un impuesto sobre la renta, pues no solamente conlleva una infracción, sino una conducta delictiva, que lo platicaremos sin duda. Y bajo esta premisa, es importante hacerle ver a nuestro auditorio que todos estos conceptos de seguridad social, como es el Infonavit, como son las cuotas obrero-patronales, son conceptos que son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Este incentivo que existe de poder tener a todo el personal dentro de una sola empresa o varias empresas que controle un grupo, creo que va a ser algo sumamente positivo para los trabajadores y que sobre todo va a generar una equidad en la competencia de precios en nuestro sector. Antes, como tú sabes, podría haber una empresa que bajo esta lógica de ahorros subía a un business plan, cómo se generaban sus ingresos en un año y pudieran ser mucho más elevados que los de otra empresa que efectivamente cumplía cabalmente con la ley.
Bajo esta premisa, competencia desleal. es una competencia desleal. Entonces, bajo esta premisa creo que las cosas se pueden acomodar y generar una competencia mucho más válida. Dime una cosa, Pepe. ¿No había también de parte del propio gobierno federal algún incentivo a este tipo de actividades? Al menos mientras no fueron fuertemente, digamos, contrarias a los intereses impositivos del propio gobierno. ¿A qué voy? Y este es un tema que yo no acabo de entender, así que qué bueno que estás tú con nosotros. Estas empresas facturaban con un IVA del 6%, si mal no recuerdo. Sí, bueno, no era un IVA del 6%. Al final del día, la tasa genérica en nuestro país es del 16%. Sí, pero claro. ¿Qué pasaba antes de la reforma? Así como tú nos has explicado que se vino acomodando en el ámbito laboral el tema de la subcontratación, también se vino, cada vez que se reformaba la ley laboral, venía una reforma a nuestro sistema fiscal. Y en algún momento dado, lo que trató de implementar el fisco, que no le sirvió, y ahora explicaré por qué, es que cuando se prestaba un servicio de outsourcing, se le tenía que retener al prestador del servicio el 6% del impuesto al valor agregado, que le trasladaba en la factura del servicio. Era una retención, ¿no? Pero era una retención que hacía el contratante del servicio. Pero ¿y por qué pasaba esto, Carlos? Porque esta empresa que genera un CFDI, que no es otra cosa más que una factura, y traslada un impuesto al valor agregado de un 16%, esa empresa que lo traslada, que es una empresa simuladora, pues normalmente dejaba de pagar ese impuesto al valor agregado. Y eso era un boquete para el fisco. ¿Qué hizo el fisco también de manera inteligente? Decirle al contratante, reténme el 6%, pero se siguieron robando el otro 10%. Entonces, bajo esa lógica, pues ahora nuestra ley es mucho más... Sí, acabó siendo un incentivo perverso. Claro, ese es el incentivo perverso. Ahora con la reforma que entró en vigor a partir del 1 de septiembre, que tú conoces, ya no existe la figura de la retención. Como el servicio ya es especializado y se puede proveer de personal a cualquier otra empresa siempre y cuando esa otra empresa no tenga dentro de su objeto social el servicio, ya no existe obligación de retención alguna del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque ahora las empresas que pueden prestar estos servicios especiales van a estar mucho más vigiladas por diversas autoridades, Carlos. No solamente, como tú nos has comentado, en este registro que se hace ante la Secretaría del Trabajo, que puede ser revocado incluso a los 3 años o en cualquier momento. Bueno, a los 3 años a los 3 años se renueva, pero puede ser revocado en cualquier momento si se incumple. Pero fíjate, incluso puede llegar a existir la obligación de estas empresas de reportarle a la Secretaría de Hacienda estos esquemas de prestación de servicios bajo la ley que conocemos como ley antilavado. Incluso el propio patrón se convierte en un ente fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista. Si yo contrato a una empresa que presta un servicio especializado, yo me convierto en un obligado solidario de los impuestos que deje de pagar esa empresa. Lo cual puede ser gravísimo. Muy delicado, porque además creo que ahí no sí... solo el tema laboral, sino todo el tema fiscal, porque también soy responsable solidario del incumplimiento de las obligaciones patronales respecto de los trabajadores que están prestando servicios finalmente a mi empresa, ¿no? Aunque sean trabajadores del contratista. Y creo que ahí sí el legislador en materia fiscal se equivocó, porque si ya estamos llegando a una posición de que solamente se puede subcontratar el servicio especializado, llevar ahora al empresario a tener que estar fiscalizando el debido entero, la debida retención, el debido pago de la cuota, pues en mi opinión eso sí excede y pudiera constituir incluso hasta un tema trascendental, complejo para la empresa contratante, porque pues estamos bajo la lógica de que ya estamos actuando de una manera clara. Pero entonces esto, digamos, este régimen es mucho más severo que cualquier otro tipo de contratación de servicios. Sin duda alguna. Porque tú y yo prestamos servicios a empresas y no tenemos que estar en el REPSE y son servicios especializados. Bueno, por lo menos el director del registro ha dicho, los abogados, contadores no se tienen que preocupar por eso, y creo que sí, porque al final no estamos poniendo trabajadores nuestros a disposición de nuestros clientes, estamos prestando un servicio y ahí hay una frontera que puede parecer fina y a veces un poquito difícil de
de decir quiénes están de un lado de la raya y quiénes están del otro lado de la raya. Pero sí es importante decir, no toda la prestación de servicios o ejecución de obras es un proceso de contratación. No, y como bien lo apuntas, es muy importante entender, creo que aquí la clave está, y tú como abogado laboralista que eres, está en entender si estamos poniendo a disposición de otra persona a personal o no. Tú y yo, que somos litigantes, al final del día, que exponemos nuestros asuntos en un tribunal, pues no estamos proveyéndole de nuestro personal, de nuestros despachos a estos clientes. Bajo esa lógica, pues no tendríamos por qué tener un registro. Pero qué importante es lo que comentas, porque nos ha tocado ver en la práctica algunas empresas que con el ánimo de evitar sanciones te piden el registro restrictivo, y bueno, tiene que entrar uno ahí bajo una lógica de convencimiento con las áreas legales de que no tenemos obligación de implementarlo. Sí, sí, ahora que lo decías, bueno, estamos en la audiencia llevando un juicio de nuestro cliente y tal, y evidentemente ahí no hay una puesta de disposición, pero cuando le pedimos a un abogado de nuestro despacho que vaya al domicilio del cliente y participe en una junta o lleve a cabo alguna acta administrativa, alguna cuestión de esta naturaleza, pues ahí podría parecer más que sí estamos poniendo a disposición del cliente. Por supuesto, hay empresas que contratan a despachos para practicar un due diligence de un compliance penal o una situación de índole fiscal, y tienes que proveerle cierto personal durante un tiempo, y entonces la línea de interpretación pues se puede empezar a complicar. Pero me gustaría tocar un tema, Carlos, que creo que es muy relevante, y también pues un poco conocer tu opinión en este sentido, porque se complementa mucho la parte fiscal con la laboral. En este concepto de especializado, que viene desde la Ley Federal del Trabajo y que me ha tocado ver en la práctica, y no estoy tan seguro que sea lo más contundente implementarlo, porque pues la salida probablemente simple para muchas empresas hoy está siendo el cambiar el objeto social de sus empresas. Como tú sabes, hay objetos sociales en las actas constitutivas que pueden hacer pues muchas empresas estos objetos genéricos, 3 hojas de acta, 3 hojas de objetos sociales, sí, y bajo esa premisa y con fundamento en estas disposiciones, pues hoy lo que están haciendo las empresas es reducir sus objetos sociales de tal suerte que no entren dentro del servicio especializado. Y ahí es donde yo creo que en algún momento dado, con motivo de ciertos actos de fiscalización, ya sea las autoridades laborales o las autoridades hacendarias, empezarán a interpretar lo que verdaderamente significó el haber modificado un objeto social o no. Porque una cosa es ponerlo en el acta y otra cosa es que a nivel práctico, en vías de hechos, sigas llevando a cabo ese objeto social. A ver, es bien interesante el tema, y sí, yo he recomendado eso. Oye, pues quítale cosas a tu objeto social que no hagas, ¿no? Y que eventualmente piensas recurrir a un tercero. Y ahí entran los clásicos servicios de vigilancia, de limpieza, también a lo mejor de asesoría para los equipos de cómputo y este tipo de cuestiones. Ay, soy un despacho de abogados, soy un despacho contable, soy un despacho de arquitectos, ¿sabes? No me dedico ni a vigilar, ni a limpiar, ni nada de eso. Entonces es perfectamente válido que contrate a un tercero, ¿no? Que cuenta con los medios y que cuenta con la gente y que me preste ese servicio. Entonces, en esa parte sí, yo recomiendo ahí, pues, es que si metiste vigilancia y limpieza en tu objeto social, quitarlo no viene al caso. Pero también me pregunto, y este interrogante me ha surgido últimamente, es, bueno, ¿y si yo no tengo en mi objeto social cierta actividad y la realizo? Imagínate que mi objeto social fuera tan limitado como decir, soy un despacho especializado en temas laborales y nada más que en temas laborales. Y alguien llega y me dice, oye, quiero que me ayudes, porque no voy a divorciar y es un divorcio voluntario y estamos de acuerdo los dos. Pues órale, te lo llevo. Estoy cometiendo algún ilícito porque no está en mi objeto social. Pues no lo creo, porque además la práctica corporativa, la práctica mercantil, tú estoy seguro que has escuchado de la figura jurídica de los actos ultravires, ¿no? Que son aquellos que se realizan precisamente fuera del objeto social, pero en la medida en que estos actos sean ratificados por los propios integrantes de una sociedad, pues son totalmente lícitos. No tienes ningún problema. Entonces, esa reducción del objeto social, digamos, no tendría ese riesgo de que quedara fuera algo que eventualmente podrías llevar a cabo. Pero me da la impresión que al comentar tú este tema del objeto social,
¿Te pareció o te parece que no es lo mejor el reducir los objetos sociales? No necesariamente, creo que en algunos supuestos se debe de implementar, pero lo que sí creo es que si esas modificaciones no se hicieron con detenimiento y con cuidado, en el mundo fiscal, Carlos, existe una figura jurídica a la que le denominamos la razón de negocios. Y cada acto, cada implementación que se debe de hacer dentro de una estructura de un contribuyente tiene que tener una lógica y una narrativa para poderle explicar a la autoridad. Y la autoridad, en pleno uso de sus facultades, podría llegar a hacer una revisión, ver los objetos sociales y pudiera llegar a imputar una simulación bajo la lógica de que se hizo una modificación al objeto solamente para poder generar un sistema de subcontratación. Tiene que ser natural, tiene que ser muy justificado, porque si no, las empresas se pueden empezar a meter en problemas en uso de estas facultades de comprobación. O sea, olvidémonos de la simulación. O sea, es que es un tema de simulación. Sea tan amplio y tan restringido al mismo tiempo que realmente refleje lo que tú estás haciendo, lo que piensas hacer. Y si el día de mañana quieres ampliar tu objeto social, pues amplías el objeto social y realizas esas otras actividades. O tienes algunas que nunca has realizado, pues ahí lo puedes reducir. Ahora, no hay que perder de vista que la empresa subcontratista o contratista tiene que ser especializada en esto. Y fíjate que había un concepto y ahora se quitó. A mí me parece que ese es uno de los errores del legislador reformista, sobre todo en la materia laboral, que era el de los elementos propios suficientes, porque decía la ley, y aquí voy a tener que ir hasta la ley de 1931. La ley de 1931 te decía, tú no puedes ser patrón, lo puedo poner en términos muy sencillos, si no cuentas con los elementos materiales, humanos, suficientes para llevar a cabo las actividades que se supone que vas a llevar. En otras palabras, tú no puedes ser un sitio de taxis si no tienes taxis. No en propiedad, pueden ser en arrendamiento, pero tienes que disponer, digamos, de los vehículos para poder prestar el servicio de taxis. Cuando se traslada esta figura a la Ley del Trabajo de 1970, se le agrega algo, ¿no? Y se dice contar con los servicios esenciales, y le agregan para cumplir los servicios necesarios, bienes necesarios, para cumplir con las obligaciones laborales. Entonces, esto acaba traduciéndose en dinero. O sea, si a ti te condena la Junta de Conciliación y Arbitraje y pagas, pues si eres patrón, porque cuentas con los elementos necesarios. Y la idea original, yo estoy convencido que no era esa, era como el ejemplo que te pongo de los taxis. Si no tienes taxis, no puedes ser un servicio de taxis, ¿no? Y eso ahora se quitó en la reforma, y a veces nos preocupamos por lo que se pone, pero nos olvidamos de lo que se quita. Claro. Y eso para mí es un elemento fundamental para definir también la subcontratación. Una empresa especializada debe contar con los bienes necesarios para prestar el servicio en el que se especializa. Sin duda, Carlos, porque tan es importante y correcto lo que apuntas a nuestro auditorio, que en la materia fiscal hay un artículo, que es el artículo 69B, que a cualquier empresa, no solamente a las que presten el servicio especializado, a la que sea, tiene la obligación de contar pues con personal, con materialidad, con activos, para poder evidenciar que el servicio que está prestando no es un acto simulado. La simulación, donde se encuentra principalmente regulada, es en este artículo 69b, que tiene una connotación penal sin duda alguna. Si hoy, bajo esta lógica de esta reforma, un empresario llega a hacer una subcontratación y la autoridad considera que el servicio no es especializado, esto se puede equiparar al delito de defraudación fiscal. De ese tamaño. A ese tamaño llega, y no solamente a eso, Carlos, lo ponen como una calificativa, es decir, es un agravante, es un delito calificado, y al ser un delito calificado en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos imputados pues podrán tener una repercusión relevante bajo una lógica de una prisión preventiva oficiosa. Entonces, el entrar en ese mundo de toma de riesgos sí pone hoy a un empresario en una situación mucho más seria que antes. Qué bueno que lo apuntas, porque ya no es nada más el riesgo laboral o el riesgo de que me finques algún impuesto que no pagué o algo así, sino que me puedo ir a la cárcel. Y además tiene muchas connotaciones, como lo estamos apuntando, Carlos. Mira, tiene un tema de responsabilidad solidaria, es decir, pagar las cuotas que no pagó la empresa de servicios especializados. Tiene un tema de multas que oscilan entre los 150,000 y los 300,000 pesos.
y tiene un tema de una conducta delictiva calificada. Y en algunos supuestos específicos, se puede entrar incluso a un tema de delincuencia organizada. Vaya, y además ahora hay la obligación legal de las instituciones, Infonavit, Secretaría de Trabajo, Hacienda, de cruzar información. Sí, hoy todas las autoridades es una realidad, hay una perfecta conexión entre la unidad de inteligencia financiera, la propia Secretaría de Hacienda de la que forma parte, el IMSS, el Infonavit, y están haciendo bien su trabajo pues, de cara a un debido cumplimiento. Pepe, se nos acaba el tiempo. ¿Algún último mensaje, alguna idea? Aunque ya me dejaste un mensaje que ya me puso nervioso. No, bueno, pues gracias por la invitación, Carlos. Creo que, bueno, este tiempo, pues por lo menos fue suficiente para poder exponer las ideas básicas. Mi recomendación, pues a cualquiera es revisar muy bien el alcance de sus prestaciones de servicios, no tomar riesgos indebidos, porque al final del día, pues las sanciones a las que se puede llegar a incurrir son muy drásticas, mi querido. Pues muchas gracias. Ha sido una plática muy informativa, muy formativa y bueno, algo que vamos a aprovechar muy bien porque ya no le podemos ir al cliente. Yo nunca lo hice, por cierto. Qué bueno. Siempre abominé de este sistema, pero pues ahora hay más argumentos para decirle, pórtate bien. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bien, pues hemos tenido esta plática, entiendo yo que muy provechosa, sobre el tema de la subcontratación. El cambio es radical, muchas veces mayor del que nos esperamos. Y la verdad es que yo les sugeriría a todos tener muy en cuenta los comentarios que nos ha hecho, las sugerencias que nos ha hecho el licenciado José Contreras, para poner en orden las relaciones laborales y fiscales dentro de nuestras empresas. No olviden seguirnos en las redes sociales.